Antes de todo, queremos aclarar que quiénes somos o quiénes están detrás de este canal no es lo importante. Esto nunca ha tratado sobre nombres, biografías o egos, sino de aquello que puede ir más allá de ellos. Por eso elegimos presentarnos de esta manera. Somos el equipo de Cosmic Renewal. Más allá de quiénes seamos en esta experiencia humana, compartimos una misma intención: aportar información que pueda ayudar a expandir la conciencia de quienes resuenen con ella. Ese es, y siempre ha sido, el propósito de este canal. Somos personas estelares, como muchos de ustedes, viviendo la experiencia de ser humanos. Seres que recuerdan y que mantienen una conexión con sus familias estelares. Gran parte de esa conexión ha sido posible gracias a las transmisiones de Jared, quien nos ha permitido abrir una ventana y establecer un puente de comunicación con aquellos seres con los que mantenemos un vínculo más allá de este mundo. Entendemos que para algunas personas todo esto pueda despertar dudas, preguntas o incluso miedo. Es natural. Sin embargo, ya somos muchos los que recordamos quiénes somos y mantenemos contacto con nuestras familias estelares, algunos incluso de forma directa. Y, como hemos repetido en muchos vídeos, las formas de comunicación son tan diversas y creativas como el alma misma pueda imaginar. No existe una única manera ni una fórmula que alguien deba imponer a los demás. Siempre hemos procurado compartir el origen de la información que presentamos y mostrar dónde puede encontrarse. Solo mostramos una puerta. Cada uno es libre de recorrer el camino a su manera. Desde sus comienzos, este canal nunca ha pretendido convencer a nadie, ni crear seguidores, ni levantar banderas para enfrentarnos a otras formas de ver la realidad. Tampoco buscamos crear grupos cerrados ni alimentar competiciones de ego, donde unos intenten demostrar que saben más que otros. Del mismo modo, tampoco nos interesan los fanatismos ni convertir toda esta información en una nueva religión. Lo que realmente valoramos son personas capaces de escuchar, observar y explorar diferentes perspectivas, con mente abierta y con la suficiente madurez para discernir por sí mismas aquello que resuena en su interior. La sabiduría no necesita imponerse ni compararse. Una conciencia verdaderamente expandida no siente la necesidad de demostrar constantemente cuánto sabe. Cada voz tiene derecho a expresarse y cada persona es libre de discernir aquello con lo que resuena. Porque esto nunca ha tratado de quién sabe más, ni de qué raza estelar es mejor que otra. Siempre ha tratado de recordar quiénes somos, de aprender unos de otros y de caminar juntos desde el respeto, la humildad y la libertad de conciencia. Agradecemos profundamente a todas las semillas estelares y a todas las personas que valoran nuestro trabajo. Y a quienes no resuenan con ello, también los respetamos, porque comprendemos que cada ser tiene su propio tiempo, su propia frecuencia y su propio proceso. Al final, no se trata de quién habla, sino de aquello que resuena en el corazón de quien escucha. Sin embargo, vemos con frecuencia mucho miedo reflejado en algunos comentarios. Un miedo que a menudo se esconde detrás de la necesidad de demostrar quién posee la verdad o quién tiene la interpretación correcta. Pero una conciencia despierta no tiene miedo a escuchar. Sabe reconocer la verdad sin necesidad de imponérsela a nadie. Aquí siempre hemos dado las fuentes, el origen de la información y la forma de encontrarla. Mostramos una puerta y un camino, pero nunca obligamos a nadie a recorrerlo. Y precisamente por eso, tampoco queremos grupos cerrados con mentalidad rígida, imponiendo reglas sobre lo que debe ser verdad y lo que no. El llamado Proyecto Primer Contacto, iniciado bajo la dirección de Asked alrededor de 2009, consistió en la participación abierta de cientos de taigueteanos en Internet, con el propósito de evaluar el grado de preparación de la humanidad para un contacto más directo. Se estima que unas 550 personas participaron en aquel esfuerzo, desarrollado aproximadamente entre 2009 y 2016. Pero no todos los que formaron parte de aquel proyecto permanecieron cómodamente en órbita. Algunos eligieron misiones mucho más complejas y arriesgadas.
como parte de su propio desafío y expansión, descendieron en inmersión para trabajar desde dentro, viviendo la experiencia humana como uno más. Y no estaban solos. Otras culturas y razas colaboraban también en aquel esfuerzo, entre ellas los Engan. Dentro de aquellos grupos que descendieron, muchos continúan actualmente desarrollando sus vidas aquí en la Tierra, especialmente en la zona de México, aunque no exclusivamente. Jared nos relató en una entrevista realizada por Dani, en el canal Mirando las Estrellas, cómo fue su proceso de entrada en inmersión, asociado a un accidente de tráfico y coincidiendo precisamente con aquellas fechas en las que se iniciaba el proyecto Primer Contacto. La información está ahí. Busquen el vídeo, investiguen, escuchen y unan los puntos por ustedes mismos. Porque ¿qué pensaban? ¿Que existe una única forma de contactar? ¿Que todo tiene que ser público? ¿Que todas las culturas y razas deben comunicarse exactamente igual? La realidad es mucho más amplia. Existen muchas formas de contacto. Algunas son abiertas, otras son discretas, algunas utilizan tecnología, otras se basan en la transmisión de conciencia, algunas son evidentes, otras son tan sutiles que pasan desapercibidas para quien no está atento. Y eso es perfectamente lógico. Cada raza, cada cultura y cada grupo tiene sus propias maneras de comunicarse. Del mismo modo que aquí en la Tierra existen miles de idiomas y formas de expresión, allá afuera también existe diversidad. No todos tienen internet, no todos utilizan las mismas tecnologías, no todos siguen los mismos protocolos, y no todas las misiones son de conocimiento público, porque aquí abajo no solo hay humanos, aquí abajo también hay hijos, parejas, hermanos y seres queridos viviendo una experiencia de inmersión. Y es natural que aquellos que están fuera deseen cuidar, monitorear y acompañar a los suyos. Lo extraño sería que no lo hicieran. Lo extraño sería pensar que el amor y los vínculos desaparecen por el simple hecho de entrar en una experiencia humana. Porque las familias siguen existiendo, los lazos permanecen, y aunque el olvido forme parte del juego, el amor nunca se desconecta. Por eso las formas de contacto son tan variadas como la propia vida. Y reducir todo el fenómeno a una sola posibilidad es pretender meter un universo entero dentro de una pequeña caja. El cosmos siempre ha sido mucho más grande que nuestras ideas sobre él. Algunos se aferran con fuerza a las palabras de Suaru de Erra cuando advertía que había que ser prudentes con las canalizaciones, porque muchas de ellas podían estar influenciadas por la interpretación personal del canalizador. Y tenía razón. Existen personas que se aprovechan de quienes no han desarrollado todavía la capacidad de analizar una información, distinguir la inteligencia o la falta de ella detrás de un mensaje o separar una opinión personal de un dato objetivo. Por supuesto que hay que tener cuidado, siempre. La prudencia, el discernimiento y el pensamiento crítico son necesarios en cualquier aspecto de la vida. Pero una cosa es ser cautos y otra muy distinta es convertir una advertencia razonable en un dogma absoluto. No se debería aconsejar desde el miedo ni desde la ignorancia de aquello que uno no conoce, porque el contacto puede darse de muchas maneras, tantas como la propia conciencia sea capaz de comprender. Y para ello, antes que miedo, se necesita capacidad de escuchar. La propia Suaru insistía en algo fundamental. No hay que temer al cambio. El cambio es una constante en el universo. Que los taigeteanos actuales no prefieran la canalización como medio de comunicación es completamente válido, especialmente teniendo en cuenta que disponen de Internet y otros medios tecnológicos para hacerlo. Pero esa preferencia no se puede extrapolar a todas las razas, ni siquiera a todos los taigeteanos. Hace mucho tiempo, cuando no existía Internet, el contacto se producía por otros medios. Ahí están los casos de María Orsic y las chicas Vril. Canalizaban información en una época en la que la tecnología actual no existía. Décadas después, el actual equipo taigueteano reveló que aquellas mujeres habían estado relacionadas con Taigueta. Curioso, cuando menos.
Jared también es una semilla estelar taygetiana y, curiosamente, su trabajo no se limita a lo que convencionalmente se denomina canalización. Lo que ella describe va más allá y se presenta como una transmisión directa. No necesitamos convencer a nadie. La información está ahí y ella misma está disponible para quien quiera escucharla y sacar sus propias conclusiones. Lo preocupante no es ser prudente. Lo preocupante es cuando el miedo a lo desconocido impide siquiera escuchar, porque hay personas que, por temor o por comodidad, rechazan automáticamente cualquier cosa que les obligue a pensar o a salir de su pequeña caja mental. Y paradójicamente, son a menudo esas mismas personas las que se sienten con autoridad para decirles a otros lo que deben creer o cómo deben buscar. Antes de descalificar, conviene escuchar. Antes de repetir, conviene pensar. Y antes de convertir una opinión en una ley universal, conviene recordar que incluso las opiniones más inteligentes siguen siendo opiniones. Swaru expresó una postura lógica y perfectamente respetable, pero era su postura. Y cada conciencia tiene el derecho y la responsabilidad de desarrollar la propia, porque el verdadero discernimiento no consiste en repetir como un loro lo que otro dijo, por brillante que sea quien lo dijo. Consiste en comprender, observar, contrastar y llegar a las propias conclusiones. Las formas de contacto son mucho más amplias de lo que una sola cultura, una sola raza o una sola experiencia pueden abarcar. El universo es demasiado vasto para meterlo todo en el mismo saco, y la verdad, como la conciencia, rara vez cabe dentro de una única forma de ver las cosas. Muchos opinan que nos inventamos estas historias, pero ¿tendría sentido ocupar nuestro tiempo inventando historias, haciendo videos algunas veces tan elaborados para cobrar nada y teniendo esta cantidad de suscriptores? No nos importa vuestros comentarios despectivos o negativos, no nos afecta en lo absoluto, los borramos y ya, así que no pierdan su tiempo y queremos que lo sepan, hacer estos vídeos sin ganar nada lo demuestra. Compartimos estos mensajes porque estamos convencidos de lo importante que son. De la misma manera que también apoyamos a nuestra manera a transmitir algunos videos de la información taygetiana porque estamos convencidos de su autenticidad. Lo haces ahora con las vivencias auténticas de semillas estelares que viven en la Tierra. A estas alturas deben tener algo muy claro, por muy duro que sea. Nadie va a venir a ayudarles de la manera en la que ustedes lo esperan. Así que por mucho que se quejen y lloren como niños, no va a venir esa ayuda que ustedes visualizan. No sé esa manera. La ayuda viene de uno mismo. Ustedes son la ayuda. Pero ahora muchos son las víctimas pobres esperando que los saquen de aquí y que les rescaten. Somos conscientes de que una información como esta no está destinada a llegar a todo el mundo. Nunca fue así. Las palabras encuentran a quienes, por resonancia, están preparados para recibirlas. Cada ser tiene su propio ritmo, su propio momento y su propia frecuencia. Del mismo modo, la ascensión no es un acontecimiento colectivo que sucederá en una fecha determinada, ni un evento externo que transformará de repente la realidad de todos. Es, ante todo, un proceso íntimo, profundo e individual. Quizá por eso se ha insistido tantas veces en dejar de esperar una fecha, una señal espectacular o una nave que venga a salvarnos. El despertar no funciona de esa manera. La labor de las familias estelares, independientemente de su origen o raza, no consiste en resolver la experiencia humana de quienes están aquí, sino en acompañar y observar desde dónde les corresponde hacerlo. Parte de ese servicio implica respetar los límites necesarios para que esta experiencia siga siendo auténtica y creíble. Porque si el velo desapareciera por completo, la inmersión terminaría y la escuela dejaría de cumplir su propósito. Muchos anhelan aquellos mundos armónicos que recuerdan en su interior, esos lugares de los que algunos conservan ecos y a los que desearían regresar. Pero esos mundos ya existen. Siempre han estado ahí. La Tierra,
al menos en esta línea temporal, no fue diseñada para ser una réplica de ellos, sino para ofrecer una experiencia diferente. Existen principios y reglas que incluso las civilizaciones más avanzadas respetan. Una de ellas es evitar la interferencia directa, no por falta de amor, sino precisamente por respeto a la experiencia que cada alma eligió vivir. Es natural sentirse cansado o abrumado ante la dureza de este mundo. Todos, en algún momento, hemos sentido ese peso, pero permanecer únicamente en la queja puede convertirse en una forma de olvido de nuestra propia fuerza. Y eso es precisamente lo que tantos seres y mensajes intentan recordar, que, incluso entre el ruido, es posible volver a uno mismo. Muchos lo han conseguido. Muchos han encontrado paz y claridad en medio del caos. ¿Por qué no habrías de lograrlo tú? Los que observan desde arriba no están aquí para resolver nuestros problemas humanos. Ya cumplen con la tarea que les corresponde, y nosotros tenemos la nuestra. La verdadera labor aquí no consiste en esperar, sino en recordar. No en reclamar salvadores, sino en redescubrir quiénes somos. Aunque no lo recuerdes, entraste en esta experiencia por voluntad propia. Nadie te obligó. Viniste porque podías hacerlo, porque poseías la fortaleza necesaria para afrontar aquello que aquí se vive. El olvido forma parte del precio de esta aventura, y eso también era conocido antes de venir. Ahora la pregunta no es cuándo vendrá alguien a rescatarnos, sino cómo volver a recordar quiénes somos realmente. A través de muchos mensajes y muchos vídeos, hemos intentado compartir caminos, herramientas y perspectivas. La puerta siempre ha estado ahí, pero nadie puede cruzarla por otro. Quienes compartimos estas palabras, también vivimos una experiencia humana. Tenemos trabajos, familias, responsabilidades, desafíos y dificultades como cualquier otra persona. No vivimos desde el privilegio ni desde una posición especial. Y aún así, con el poco tiempo que nos deja la vida cotidiana, elegimos dedicar parte de nuestra energía a transmitir aquello que nuestras propias familias y experiencias nos han permitido comprender. No siempre podemos responder a todos, y lo lamentamos sinceramente, pero tampoco es lo más importante. Lo importante es que el mensaje llegue a quien tenga que llegar, porque nunca se trató de convencer a todos, solo de encender una pequeña luz para aquellos que, en lo más profundo de sí mismos, ya estaban comenzando a recordar. Y algunos de nosotros mantenemos comunicación con nuestras familias ahí afuera. Casos como los de Luisa, Donovan y muchos otros no son algo nuevo. A través del trabajo de transmisión de Jared, esas comunicaciones se producen con una claridad que para muchos resulta difícil de imaginar, tan natural como una llamada telefónica. Sí, es posible. Sí, es real para quienes lo viven, y se ha compartido desde hace mucho tiempo. Porque afuera hay familias, hay madres y padres, hay parejas, hay hijos, hay hermanos, hay seres queridos, algunos con conceptos familiares similares a los de la Tierra, aunque mucho más profundos y fuertes de lo que aquí solemos comprender. Y ellos también sienten, también aman, también esperan, también se emocionan, también lloran, se alegran cuando perciben que, entre el ruido y el olvido, comienzas a recordar algo, una imagen, un sentimiento, un nombre, un lugar, una simple sensación de hogar, y sienten una profunda emoción cuando descubren que, a pesar de la densidad de esta experiencia, una pequeña parte de ti aún conserva algo de aquello que eras antes de entrar aquí. Porque para ellos tampoco han sido simplemente unos pocos meses o algunos años. Dependiendo del desfase temporal y de las circunstancias de cada uno, para algunos pueden haber transcurrido décadas enteras observando y esperando. No todos perciben el tiempo de manera humana, ni lo miden como lo hacemos aquí, pero la espera es real, y el amor también. Décadas observando, décadas esperando, décadas cuidando,
décadas registrando tus memorias y todo aquello que has aprendido en esta experiencia. Y aún así, continúan a tu lado, sin abandonar, sin exigir, sin interferir, porque saben que recordar no puede ser forzado, porque saben que cada conciencia tiene su propio ritmo, y porque comprenden que incluso el olvido forma parte del camino. Esperan con paciencia el día en que, al final de esta experiencia, puedas volver a mirarles a los ojos y reconocerlos de nuevo, porque ellos nunca dejaron de conocerte, nunca dejaron de recordarte, nunca dejaron de amarte y nunca dejaron de considerarte parte de su familia. Mientras tanto, aquí abajo, en medio de los retos, las dudas y las aparentes separaciones, seguimos caminando. Y aunque a veces parezca que nadie escucha y que nadie comprende, desde arriba siempre hay alguien pronunciando tu nombre con amor, esperando pacientemente tu regreso y celebrando cada pequeño recuerdo que consigues rescatar en medio del gran sueño llamado experiencia humana. Nuestro mensaje para quienes nos siguen y también para aquellos que, sin estar suscritos, aún así dedican parte de su tiempo a escuchar nuestros vídeos, es sencillo. Sí, se puede salir de la Matrix. Y salir de la Matrix no significa desaparecer de la Tierra ni esperar un rescate externo. Significa despertar, significa recordar, significa dejar de vivir únicamente desde el personaje y comenzar a reconocerse como el alma que siempre has sido. Sí, es posible contactar con nuestra familia estelar. Sí, es posible descubrir que nunca hemos estado solos. Y, quizás lo más hermoso de todo, es descubrir que siempre ha habido un guía junto a nosotros. Una presencia que nunca se ha marchado, con la que se puede aprender a conectar, a escuchar, y con la que es posible mantener un diálogo profundo. Sí, existen respuestas. Entonces, algo comienza a cambiar. La frecuencia se eleva, la mente se expande. La vida empieza a contemplarse con otros ojos. Y no hablamos de fantasías ni de escapar de los problemas humanos. Hablamos de un cambio real, un cambio interior. Algo profundamente hermoso y al mismo tiempo profundamente transformador. El miedo empieza a desvanecerse. La conciencia se expande. El alma deja de sentirse separada del ser humano. La ilusión comienza a romperse desde dentro. Sigues viviendo en la tierra. Sigues teniendo responsabilidades. Sigues atravesando desafíos, pero ya no observas la vida desde la misma perspectiva. Comprendes más, aceptas más. Dejas de sentirte una víctima de las circunstancias. Empiezas a asumir tu responsabilidad como conciencia, como alma, como ser estelar. Y descubres que el verdadero cambio nunca consistió en escapar de este mundo. Consistía en recordar quién eres mientras aún estás en él. Porque romper la Matrix no significa abandonar la experiencia. Significa dejar de identificarte únicamente con ella. Y cuando eso ocurre, ya no existe una separación entre el ego físico y el alma. Comienzan a caminar juntos. La vida recupera su sentido. Y lo que antes parecía una prisión se convierte en una escuela. Lo que antes parecía una carga se convierte en una oportunidad. Y lo que antes era miedo, poco a poco, se transforma en comprensión. Entonces, comprendes que nunca viniste aquí para ser pequeño. Viniste para recordar. Viniste para expandirte. Viniste para amar. Viniste para descubrir quién eres realmente. Y cuando eso sucede, ya nada vuelve a verse igual.